Un nuevo invitado en Libre para Elegir, Luis Martín Caviedes, conocido inversor, empresario. Hemos convertido una carrera de atletismo, que es la carrera de emprendimiento en el mercado, en una carrera de Fórmula 1, ¿no? Que es saber quién tiene el juguetito más caro, ¿no? Porque aquí lo llamamos Venture Capital, pero en el fondo son funcionarios gestionando dinero público y de grandes corporaciones. Aquí el inversor individual no existe y eso hace que es un negocio pervertido desde el principio por el dinero público. Vamos a Product Market Fit, es tener su visión, lanzarla al mercado, pero no esperar que el mercado te la dé. O sea, no puedes, las encuestas no te van a llevar a nada. Sí que es posible que se libere de algo tan tedioso como el trabajo, porque es que no va a haber trabajo para hacer. ¿Por qué? Porque tenemos gente que es mucho más eficiente a eso que nosotros, que realmente la IA. Es como se adapta un hormiguero. Y un hormiguero con millones de hormigas, con cientos de millones de humanos intentando ganarse la vida, se adapta de una manera imparable. Las jodidas hormigas que somos nos buscaremos la vida. ¿Quién soy? Pues me llamo Luis Martín Caviedes, tengo ya 64 años y estudié filosofía. Después de estudiar filosofía, pues no me quería dedicar a eso y entonces pues me hice un máster del IES y ahí entré un poco en contacto con el mundo económico, ¿no? Porque yo estudié filosofía, pero sabía que no me iba a dedicar a la filosofía. ¿Sí? Y después de hacer el IES, pues estuve en multinacionales como Canon, donde Canon, pero no hacía la parte divertida, que era la parte de fotografía, hacía la parte coñazo, que era la parte de muebles de oficina. Bueno, muebles, no, equipos de oficina. Y una empresa que importaba cosmética y tal, bueno, colágeno inyectable y cosas raras. Me dedicaba al marketing hasta que al final me incorporé a la empresa familiar que es Europa Press, que es una agencia de noticias, que mi padre se había quedado con ella por pura, digamos, casualidad o casi por deserción de todos los accionistas, y me incorporé a Europa Press. Lo que sí que es verdad es que me incorporé con una sola condición, era que no tocaría lo que ya existía, ¿no? O sea, ya había un servicio de noticias, texto, el típico teletipo tradicional, que mandaba noticias en texto a los periódicos, y que yo me incorporé a la empresa familiar, pero solo haría cosas nuevas, ¿no? Y en una agencia de noticias o en una empresa de medios, pues nuevas cosas, normalmente es nuevos soportes o nuevos... Entonces, pues me tocó hacer primero la tele, y luego me tocó hacer internet, ¿no? Cuando surgió el soporte internet, ¿no? Que estamos hablando de los años 90, en el siglo pasado, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde realmente entré en contacto yo con internet, que hasta entonces ni yo ni nadie sabía lo que era aquello. En el 92, joder, no tenía, yo me acuerdo, mi primer correo electrónico era 100.526@compuserve.com, ¿no? O sea, que no tenías identidad de persona y cuando ya te dieron tu nombre, ¿no? Podías hacer Luis Martín Caviedes @compuserve, aquello fue una revolución. Bueno, entré en contacto con Internet, apostamos muchísimo, porque para una agencia de noticias el negocio de Internet es distribución de contenidos, era core. Y eso es a lo que me dediqué durante 10 años, ¿no? En la empresa familiar a vender mi producto a todo el que pillaba por allí, ¿no? Pero lo que pasa es que eran normalmente empresas muy grandes, ¿no? Pues fuimos los primeros en vender a Microsoft a un entorno de contenidos o de noticias en España, luego a Telefónica, luego a Yahoo y empresas enormes, ¿no? Pero ahí lo que vendíais era como a sus portales la información, o sea, tenían la información y dentro de sus tenían portales en ese momento. Bueno, no tenían era realmente los casos que te estoy contando era crearles los portales, ¿no? Porque, por ejemplo, Microsoft pues llegaba a España y decía, yo quiero hacer MSN, que era un portal. Claro. Entonces era la época de los portales cerrados, ¿no? Compitiendo con América Online. Y para eso necesitaba, yo me acuerdo que lo decían muy claro, ¿no? Yo necesito finanzas, que voy a trabajar con el Banco de Santander, necesito noticias, que he venido a trabajar contigo, y necesito un e-commerce, que voy a hacer algo con el Corte Inglés. Y entre los tres me montáis un entorno y luego ya el resto lo pongo yo, que es chat. Y así se montaban los portales, ¿no? Yahoo ya había hecho su portal en Estados Unidos, entonces lo que quería hacer era hacerlo parecido aquí, pero realmente no era que tuviesen ya un portal y hubiese que meter allí nuevas cosas, sino que era empezar de cero. Compitiendo, o sea, por lo que dices, al final todos competían en ese, o sea, era como algo mucho más pequeño y había muchos actores intentando competir, tipo claro, AOL. Claro, tipo AOL o tipo lo que luego fue, digamos, luego ya, digamos, se consolidó una Internet abierta, pero al principio eran esos los CompuServe, los AOL, Prodigy y todos estos, ¿no? Y ahí es cuando entré en contacto con el mundo de Internet, ¿no? Apostamos muy fuerte y al final de la década pues vimos que había cosas a las que no podíamos llegar, que no podíamos hacer nosotros, pero creíamos que podían tener sentido.
Y entonces pues empezamos a dar nuestras noticias y algo de dinero a emprendedores para que lo hicieran ellos. No, no eran ideas nuestras, eran ideas de ellos, ¿no? Pero nos venían a contar, yo es que quiero hacer esto. Y decía, joder, pues mira, por ejemplo, el ejemplo de MyAlert, no siempre contamos el de Oreo, eso es muy aburrido, pero el de MyAlert, pues te dice, quiero meter noticias en móviles y dar noticias por móviles. Esto estoy hablando cuando los móviles no tenían WhatsApp, no tenían nada. Decían, no, pero yo creo que como SMS se pueden dar noticias. Joder, coño, pues mira, yo esto no lo he visto en ningún sitio, pues no existía, pero de noticias y del uso de las noticias que puede tener la gente, pues creo que algo sabemos. Entonces, pues ese es un ejemplo en que cogimos, digamos, bueno, pues toma todas nuestras noticias y además algo de dinero y a ver qué consigues hacer con esto, ¿no? Y así es como empezamos. Y así lo cierto es que hicimos una operación que es Olé y que es típico. O sea, todos los inversores que conozcas, si están aquí es porque la primera inversión les salió bien, ¿no? O sea, esto ya, y a partir de ese momento ya juegas con dinero de la banca, como dicen en el casino, entonces ya es todo mucho más fácil. Hicimos algunas inversiones que nos salieron muy bien, como por ejemplo la de Olé, que la de Olé, MyAlert también nos salió muy bien. Y desde entonces es a lo que me dedico, ¿no? Ya, Y digamos, por curiosidad, al inicio, o sea, es que yo me lo imagino poniéndome en tu piel y lo que haría sería casi buscar lo que más tira en el teletexto, que para mí sería lo que en ese momento bueno, existiría, e intentar trasladarlo a sí, los servicios, sí, vamos. sí, sí. Bueno, el teletexto era un referente. En teletexto había noticias, en teletexto había bastantes cosas. De hecho, había un experimento en Francia, creo recordar, que era un teletexto bastante evolucionado y bastante cercano a Internet. Es el teletexto que es anterior a Internet. eh, era sin duda uno de los referentes, ¿no? Lo que pasa es que en España no terminaba de tirar, ¿no? Yo creo que ha tenido Tenía sus otros- fieles Sí, que sí, todavía siguen sí, ahí. sí, Mi sí. padre todavía sigue usando el No me lo teletexto, creo, ¿de te lo verdad? juro, ¿Pero sí. emiten Sí, teletexto? 100%. Sí. Es más, hace como una semana, como en esto hace las bromas en el programa de la revuelta de David Broncano, Ujú. llevaron a la gente del teletexto, ¿Ah, porque sí? sigue habiendo empleados pagados por nosotros, eso no Sí. me gusta tanto, haciendo teletexto a día de hoy. No me digas. Sí, 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 sigue totalmente activo. Y de verdad que es verdad que esto es porque lo usan en la casa de la playa que no hay cobertura, ¿vale? Entonces, porque Vale. parece que usa internet. Pero lo tiene tan interiorizado y como ahí nunca ha habido muy buena cobertura, pues lo sigo utilizando. En verano yo veo a mi padre Darle el viendo teletexto. las noticias, además lo que ves en las noticias, Las noticias en el en el teletexto. teletexto. Mira, pues nosotros teníamos un servicio de noticias por teletexto que voy a enterarme a ver si está todavía, porque fue muy feo. Obviamente, antes del Internet, las cosas que hicimos en teletexto, ¿no? O sea, si tú eres una agencia de noticias, que es lo que éramos y somos nosotros, ¿no? Pues tú lo que intentas es que tu contenido llegue al mayor número posible de gente en el mayor número de soportes posibles. Y eso, por supuesto, pues incluía el teletexto, incluyó Internet, incluyó la televisión cuando llegó. Nosotros entramos en todos los soportes y se inventan uno y para allá que vamos, Entonces ¿no? ahí lo que hacíais era quick win. O sea, viene alguien con algo que se desarrolle sobre lo que estáis pensando y pues compartís riesgo, le Bueno, dais dinero, ellos te dan acciones y veis si funciona, y porque eso sois plataforma, además eso es un win-win clarísimo. eso es. Y esto que lo hicimos un poco, que nos lo encontramos como actividad, pues luego resulta que existía, esto siempre, yo siempre lo digo, pero es que es verdad, ¿no? Si te crees único es que has leído poco, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que es que esto era una cosa que hacíamos nosotros solos y esto es lo que es ser un business angel, ¿no? Y eso es lo que define lo que hacíamos. Entonces, desde ya muy temprano, desde el 2000 poco, pues ya encima nos pusieron un sello, ¿no? Tú eres un business angel, ¿no? Bueno, pero era un business angel, o sea, sí que era smart money desde el punto de vista de, oye, es que aquí no dais solo dinero. O sea, en el Sí, fondo teníais también la distribución, por decirlo de alguna sí, manera, ¿no? sí. Y esa clave de, Bueno, la de distribución no, ¿eh? Teníamos el contenido. La el distribución, contenido. el contenido, nosotros somos una empresa un poco curiosa. Nosotros realmente no hacemos distribución, pero el contenido sí que lo teníamos, claro, claro. Una parte, el contenido y los contactos de la Eso es. distribución, que, ¿Eh? que probablemente Bueno, no sea, no pero sea esto se poco. distribuía por distintos. Eh. Cada vez que haya un soporte, normalmente se distribuye por distintos canales. O sea, si tú miras la prensa, la radio en España, no, pero la prensa, la radio, la tele, pues normalmente son como de grupos distintos. Luego se acaban agrupando, pero es un soporte. Cuando nace un soporte, nace una oportunidad para un nuevo tipo de empresas que desarrollan contenidos en ese soporte y distribuyen en ese soporte, ¿no? Y, y, bueno, pues luego sí que es verdad que tienden a concentrarse, sobre todo en mercados más
evolucionados, ¿no? Sí, no, aparte que es un vertical que probablemente con poca rentabilidad, el tema de medios. Bueno, ojo, ahora, pero hace unos años antes, o sea, si tú miras, tiene mucho interés esto. O sea, escógete las empresas más valiosas del mundo en los años 80, en los años 90 y en los años 2000, en los años 2010 y 2020, ¿no? Pues yo creo que en los 80 y los 90 verías entre las Habría. empresas más. Las de Murdoch y toda esta Sí, sí, historia, sí, ¿no? En sí, su sí, día. claro, ¿no? Los medios de comunicación lo llamaban licencias para imprimir dinero, ¿no? Porque en efecto, si tú tenías una licencia tenías un monopolio de dos cosas que eran fundamentales, que eran la atención, Y la publicidad. no, y la publicidad, claro. La atención y la publicidad. Entonces, es que no había ninguna manera de llegar. Yo me acuerdo que una persona de la radio lo decía, es que no hay ninguna manera de llegar a ti, me decían a ti solo llegamos por la radio por la mañana en coche, ¿no? O en el periódico. Si no, es que no te vamos a pillar en otro sitio. No te podemos pillar en las tiendas porque no vas, no te podemos pillar en la tele porque no la ves. No. Entonces, y en efecto, como tenían el monopolio de la atención, pues tenían el monopolio de la publicidad. Todo el que quería comunicar conmigo tenía que hacerlo a través de los medios, que es los que tenían mi atención, ¿no? 100%. O sea, lo que sí que es verdad que en los últimos 15, 20 años, pues lo que hemos vivido es que raro, o sea, la mayoría de medios Sí, ha tenido un comportamiento sí, bastante sí, malo en general. sí, 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 Y sí. lo que pasa que sí que tiene un componente también de autoritas y o sea, las grandes operaciones que se han hecho quizás no han sido tanto por motivos financieros, sino Bueno, por motivos de los intangibles que te suman. Tipo la bueno, operación de Jeff Bezos y este tipo de cosas. sí, sí, bueno, pero vamos a ver, tienen los economics muy complicados porque la producción de contenidos buenos es muy cara. Parece mentira, pero o sea, producir televisión bien es carísimo, producir noticias bien es carísimo, es muy intensivo en personas y además tienen que ser personas muy cualificadas, ¿no? Entonces, si no se nota, o sea, si una persona que escribe de economía no tiene idea de economía, se nota bien pronto. Entonces, los contenidos de calidad escritos en texto o en vídeo, en cualquier manera, son muy caros de producir, ¿no? Eh, y en efecto, si no tienen monopolio de publicidad para financiarlos, pues lo tienen complicado, ¿no? Nosotros como agencia nos hemos escapado un poco de eso, pero tenemos la suerte de que nosotros no vivimos de la publicidad nunca, nosotros vivimos de la suscripción. Entonces, la agencia siempre ha vivido de la suscripción, vende contenidos por suscripción a sus clientes, que son medios, empresas y administración. Entonces, no te creas que ha sido tan mal negocio, ni que ha sido tan mal negocio. De ser el pariente pobre del sector, porque el medio de comunicación no participaba de la gran fiesta que era la publicidad, cuando la publicidad pues se la llevó Google y Meta, ¿no? Sobre todo Google y Meta, pues Bueno, tenéis unos económicos adaptados a esa situación. teníamos mejores, sí, pero no porque fuésemos más listos, porque No, nos los no, por encontramos, ¿no? necesidad. No, nos los encontramos, ¿no? Oye, tú que de repente joder, después de estar toda la vida diciendo que somos el pariente pobre porque no tenemos publicidad, decimos, oye, joder, resulta si ahora lo que mola, lo que todo el mundo quiere son suscripciones en vez de publicidad. Oiga, que yo tengo de eso, ¿no? Nosotros tenemos un churn inferior al 1% y unos retornos que es todo por suscripción. O sea, eso Claro, no. pero al final no tenéis tanto el legacy de, oye, pues cuando ganaba mucho dinero, tenía una estructura de Ah. costes con unos periodistas que ganaban una barbaridad de dinero, porque es verdad que no había tantos que tenían esos seguidores o Mm, esos oyentes, y de repente se caen los ingresos y los gastos siguen ahí. Y entonces, sí, sí, hasta que sí. haces esa adaptación que yo creo que la han hecho probablemente no de la mejor manera, porque lo que ha sufrido probablemente la profesión del periodismo siendo muy, Sí. muy, muy precaria, porque sí que se ha mantenido la parte de legacy que era más difícil, el coste laboral que era más difícil quitar, pues probablemente estuvieran ahí balanceados. Ujú. Nunca llegasteis a ese No, extremo. en efecto, es mucho más equilibrado porque nunca nos ha desaparecido el negocio de la publicidad porque nunca lo hemos tenido, ¿no? Pero yo creo que ahora no vienen. Estas cosas, claro, joder, cuando ves cambiar el mundo tanto, cuando tienes ya tantos años como yo lo has visto cambiar tantas veces, te das cuenta de que no es que te lo hayas previsto, que lo hayas anticipado, que lo hayas visto, pero sí que es bueno darse cuenta, ¿no? Yo creo que ahora, en que, digamos, en todo el tema de la inteligencia artificial y lo fácil que es generar contenidos, curiosamente vale más el contenido de calidad, ¿no? Porque es más diferencial. Entonces yo creo que no vienen buenos tiempos para los medios, porque ahora la credibilidad
no tenemos el monopolio, pero tenemos algo bastante cercano al monopolio de la credibilidad. Y en un mundo en el que un contenido verosímil es facilísimo de hacer y que a coste cero, pues lo difícil es un contenido, digamos, que tenga sello, ¿no? Y el sello va a valer mucho más. Este nuevo episodio de Libre para Elegir ha sido gracias a nuestro patrocinador estrella, Coventia Legal. Coventia Legal se encarga de defender los derechos del consumidor, ya sea en gastos hipotecarios o en prima única financiada, teniendo un modelo que es 100% a éxito y en el que solo cobran una vez que el cliente recibe su dinero. Por lo cual, recuerda que si tienes una hipoteca de antes de junio de 2019, podrás reclamar los gastos hipotecarios enviando toda la escritura a hola@coventia.es, o si te cobraron un seguro de vida a prima única financiada que han sido declarados ilegales o abusivos, que son aquellos que tienen una prima de más de duración un año, también podrás reclamarlo. De todas maneras, visita coventia.es o escríbeles a hola@coventia.es y que te ayuden. Aquí, o sea, no iba a entrar ahí, pero bueno, sale así la conversación y me interesa tu opinión. Justo desde hace un mes y medio, Google ha hecho un movimiento. Es verdad que Google hace movimientos hacia un sentido y luego en el contrario. O sea, Sí, pero bueno, ya es natural, hace muy bien. que es muy inteligente por su parte. Pues ha hecho un movimiento en el que, cuando habrás visto, cuando tú buscas, la primera respuesta es la respuesta del LLM propio, de Gemini, ¿vale? Entonces, eso ha hecho que, lógicamente, la gente, o sea, a muchísima gente no le gusta, pero no se puede quitar. O sea, han dicho, esto lo pongo y lo pongo, voy all in. Esto todo el mundo lo va a tener así. Es cuando las keywords son un poquito más informativas, pero realmente es una descripción demasiado amplia, por lo cual hay muchas transaccionales, entre las cuales incluyo las de mi empresa. Entonces ha hecho que a lo mejor el presupuesto que yo tengo en Google y el de mucha otra gente case menos y gastes menos, porque tienes menos clics. Y hay bastante menos clics, ya ha bajado un 20, un 30%, mayoritariamente en todo el sector. Entonces ha hecho un movimiento muy peculiar, que es, oye, estoy forzando a que uses el LLM en contra de mis ingresos presentes. No sabe muy bien, a lo mejor, cómo monetizar luego en el medio y largo plazo, pero ha hecho algo que en el corto plazo va contra su cuenta de resultados. Sí, es un caso de dilema del innovador del libro y yo creo que hay que reconocer es que han sido extraordinariamente valientes, ¿no? Yo deserté Google porque no quería yo buscaba ya en ChatGPT, ¿no? Y esto tiene y no era el único, ¿no? Insisto, si te crees único es que has leído poco. Hay muchísima gente que empezaba ya a buscar en ChatGPT, entonces ellos lo que han intentado, yo lo veo de una manera un poco distinta a la tuya, dice, vamos a ver si podemos salvar algo del orgánico y sobre todo del SEM, dando lo mismo que da ChatGPT y a ver si conseguimos salvar algo del SEM y el SEO, ¿no? Y yo creo que han sido muy valientes, porque la tentación no hubiera sido la que dices tú, mira, con este negocio tan brutal que tenemos, pues vamos a mirar por otro lado, pero es que la gente se está yendo en masa a buscar en ChatGPT. Es un poco distinto, porque en el fondo no buscas en ChatGPT y entonces es una cosa distinta, tienes una conversación. Entonces yo no sé cómo va a funcionar. Ahora van a dar un paso más adelante que yo todavía no lo he podido ver, pero solo lo han lanzado en Estados Unidos, que es realmente inteligencia artificial con links y mezclar las dos cosas. En efecto, como dices tú al principio, lo que han hecho es una ventanita que es la ventanita de LLM y debajo las cosas. Y ahora, al parecer, van a más integración. Pero toco de oído porque solo lo he leído en el Financial Times, no he podido verlo todavía, no lo han lanzado aquí. O sea, yo he visto algunas de las iniciativas que para mí tienen algo más de sentido que esta concreta, que es, oye, yo nunca he metido la parte transaccional. Cuando no tiene sentido cuando hay gente que busca en Amazon para comprar algo y hace esa labor de buscador dentro de Amazon. En Google tendría un poco todo, simplemente tener una capa de pago y un carrito homogéneo. O sea, tampoco necesitaría mucho más. Y luego, pues, una línea de contacto con el proveedor o con el e-commerce de turno. Y eso ahí tiene mucho sentido, pero yo sí que es cierto que a mí o sea, no es que solo personalmente, sino que escucho a mucha gente. Es más, la búsqueda de cómo quito esto del LLM dentro de Google era la búsqueda más buscada cuando lo pusieron. O sea, que la cantidad de gente que no le gustaba eso, sobre todo porque cuando quieres algo transaccional y la línea no la has trazado bien, es que yo quiero transaccional, no quiero yo quiero reservar en un restaurante, no quiero que me digas qué restaurantes, es que yo ya te estoy diciendo cuál quiero. Entonces, si de repente ese tipo de cosas, y luego el Autoritas, lo que decías, no está funcionando del todo bien.
Entonces mezcla distintas noticias de distintos periodos que se vuelve ahí una noticia relativamente compleja en la que si tú tienes conocimiento lo detectas muy fácilmente, pero si no tienes conocimiento tienes la incertidumbre de qué estás leyendo. Mm. Entonces, a mí me ha parecido demasiado forzado y lo que me ha resultado curioso es que luego hablando con las personas de Google España que llevan las cuentas, te lo dicen abiertamente, dicen, joder, es que nosotros todo el mundo se nos está quejando y nosotros tenemos menos ingresos y no sabemos muy bien cómo va esto, pero sí que es verdad que a lo mejor no estoy percibiendo bien la cantidad de No, gente que hace que búsquedas hace sustitutivas de Google en un LLM. sí, sí. Bueno, búsquedas, que hace conversaciones, no son búsquedas puramente, pero sí, sí, no, no, es una decisión, habría que tener toda la información que tienen ellos. Han presentado muy buenos resultados, incluso de negocio de búsqueda, ¿no? Pero en efecto es una decisión, digamos, empresarialmente preciosa, ¿no? Hasta qué punto te cargas la gallina de los huevos de oro por una amenaza competitiva. Y sobre todo, no solo hasta qué punto, sino en qué momento, ¿no? Porque es verdad que podías esperar a que la gente lo pida, pero entonces a lo mejor ya es demasiado tarde, ¿no? Lo que está claro es que la inteligencia artificial o convertir la barrita de Google, la barrita de Google, o la barrita, mejor dicho, la barrita de búsqueda, que era la manera como se entraba a Internet, pues tiene una amenaza competitiva brutal por entrar con preguntas de lenguaje natural y con un modo más de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cómo responder? Pues no lo sé, joder, habría que tener toda la información y ser tan listo como ellos, ¿no? Pero yo lo que sí que pienso es que por lo menos es valiente, ¿no? Porque es muy fácil decir, oye, joder, ¿qué se quedó Kodak cuando llegó la Sí. película y desapareció la película y llegó nada, no supieron reaccionar y tal? Pero claro, es que a Google está en un momento parecido a ese. Y es verdad que entonces, si tú le preguntabas a la gente no quería fotografía electrónica. Pues yo recuerdo estar en el mundo de la fotografía entonces, quería la película más barata. O sea, si tú le preguntas a la gente lo que la gente quiere, que lo mismo del año pasado más barato, la gente no sabe lo que va a querer el año que viene. Entonces tampoco te puedes fiar demasiado o solamente de lo que la gente dice que quiere. Porque si tú haces una encuesta, esto es así. Solo te van a preguntar, lo mismo del año pasado, más barato, es lo único que quiere. Entonces, ¿te fías tú de lo que la gente te dice o tomas una decisión, digamos, valiente y arriesgada de empresario? Es decir, yo creo que el mundo va ahí y ahí tiene que estar Google. Hay, hay dos reflexiones, de que Canon sí que tenía cámaras digitales, lo que pasa que lo que no hizo es lo que ha hecho Google, de No, no, repente no digo Kodak, no cortar, Canon, Canon, no perdón, digo Canon, Kodak, 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 Kodak. vale, vale. Kodak tenía película, ¿eh? Sí, Sí, hicieron tarjetitas, pero no hacían, sí, sí. pero que al final, yo, o sea, lo que estás diciendo que son valientes, en esa parte, yo me acuerdo de una entrevista que hiciste que decía, bueno, entre el corporate y la startup, pues es distribución y tecnología, ¿verdad? O Sí, sea, y Google tiene un poco las dos cosas ahora. De repente es capaz de mover, que eso tiene un mérito terrible, mover una organización y hacer este tipo de sí, acciones que pueden ir o no, pero la velocidad de implementación es brutal. Y ahí estoy de acuerdo con otras cosas que comentabas de es que la IA brutal. es un negocio de gigantes, porque cuando Sí, tienes estos gigantes moviéndose a esa a esa velocidad, velocidad. pues sí, bueno, luego te van a quedar huecos y demás, pero no va a quedar mucho más, no... Eso es muy, para los startups, eso es muy peligroso para todo el mundo startup. El otro día me comentaban creo que tienes una también, en una Legal Tech, decían, oye, Harvey y tal. Pues resulta que ahora Harvey da acceso a los LLM me parece, ha tenido que abrir al, al LLM de OpenAI. ¿Por qué? Pues porque esto es lo más duro de todo. Es que los LLM generalistas son mejores en campos especializados. O sea que la especialización es una putada. Hace mejor respuestas a temas legales ChatGPT que uno especializado en temas legales. Esto ya se descubrió, hay un estudio buenísimo sobre Bloomberg, de Bloomberg en Noticias y es básicamente la conclusión es que hay que tirar la toalla. Cuanto más general, o sea, hay veces en que hay una ventaja en estar especializado y hay veces en las que no. Muchas veces muchos startups dicen, no, es que nosotros estamos especializados en esto. Bueno, convénceme de que es bueno estar especializado, porque no es obvio que sea bueno estar especializado. Y en el tema de la inteligencia artificial generativa, eh, todo parece indicar que cuanto más general y universal, más potente, incluso en los nichos. Entonces eso es peligrosísimo, porque es que no hay nichos. O sea, si Harvey, que es el ejemplo que siempre se pone de cómo puedes hacer
digamos, cómo puedes hacerte un hueco entre los grandes a base de especializarte, tiene acceso a los otros, pues no, ya, pues entonces, ¿qué estás haciendo? Te estás convirtiendo en un frontend, nada más, para dar acceso a los LLMs que a lo mejor acaban comoditizándose o no, vete tú a saber, pero todo lo que te queda no es nada más que ser interfaz. Y eso no es suficiente, no es una rebanada suficiente de la cadena de valor. Y entonces yo estoy asistiendo con cierta inquietud a lo que decías tú, ¿no? A lo bien, lo rápido que van y sobre todo lo poderosos que son en temas súper especializados. Porque entonces, si eso es así, si eso se confirma, pues no va a haber mucho sitio para otros. Sí, o sea, yo estoy parcialmente de acuerdo. Creo que lo que probablemente no veamos es el cambio en Fortune 500 que ha habido en los últimos 15 años. Eso, ahí estoy de acuerdo que estos gigantes mayoritariamente han venido para quedarse. Algunos podrá caer y demás, pero han venido para quedarse. Pero sí que es verdad que a nivel muy local, startup, pues sí, última milla y pues un poco esa distribución final de gente que nunca va a hablar directamente con un Google, o Google tampoco tiene muy interés en hablar. O sea, negocios de decenas de millones o centenares de millones sí que los veo muy, muy factibles. Negocios de cientos de miles de millones me cuesta mucho más verlo sin tener un fundraising brutal como puede tener un OpenAI o algo así. Bueno, OpenAI tiene un fundraising brutal, pero tiene además 11 años. ¿Eh? No pensemos que OpenAI o sea, no es un startup, ni mucho menos. Como tampoco lo fue Anthropic, como lo fue, o sea, Sí, ni ni Gemini, Mistral. estos eh, entonces, no, bueno, ojalá, ¿no? Digamos que no estoy yo demasiado seguro de eso, pero ojalá, ¿no? También es verdad que, por ejemplo, en el software, pues hace, no sé, 10 años, cuando pues había un tío que vivía de hacer un software para notarios en Málaga, un tío que llevaba los software de las fruterías de Almería y tal, y que había unos bueno, y eso pues al final va siendo arrasado por los grandes. Entonces, que haya un tiempo, sí, sobre todo al principio, durante un tiempo en el que en efecto los grandes todavía no llegan tan abajo, no son tan capilares y en los que la tecnología es muy novedosa, pues sí que habrá un sitio para que algunos acerquen la generative AI o la inteligencia artificial generativa a determinados nichos. Pero cómo es sostenible sea eso no es tan obvio. No, y tampoco creo que sea lo más grande del mundo. O sea, No. a veces se generan de manera incluso artificial por la regulación y que te dirá, oye, pues que no puedes usar un LLM sin tenerlo directamente el modelo descargado, o sea, Sí, o sí, sí, sí. autohosteado, este tipo Sí, de sí, sí. cosas. Y ahí Sí, pues habrá ciertos nichos generados de manera artificial por la normativa. Eso sí puede ser, pero estoy de sí, acuerdo pero contigo. es un poquito como pasa con el cloud, vale, pero al final, pues, fíjate, el negocio del cloud en Claro, Madrid es que no como hacer está. una startup de cloud. Sí, pues es muy valiente. Que vaya otro. Vale, cambiando un poco. Bueno, hay una reflexión de lo que has dicho que me parece muy buena y que dice mucho Juan Roch, que es eh, que nunca hay que preguntarle al cliente, o sea, el cliente no quiere decidir, sino que quiere acertar. Mm, Y él lo tiene muy claro. Entonces siempre dice, oye, el cliente quiere una buena leche. No quiere elegir entre cuatro o cinco. Quiere una. O sea, y para eso estoy yo, que soy el especialista y que estoy haciendo muchísimo trabajo por acertar y por estar encima y estar monitorizándolo constantemente para darle el mejor producto. Porque lo que quiere es acertar, no decidir. mm. Pero si le preguntas y dices, ¿qué prefieres? ¿Dos leches o ocho? Y dice, ocho. Ay, Y dice, chulo. pero ¿quién toma ocho leches? Ninguno. Toma siempre la misma. Entonces es un poco lo que has Sí, sí, comentado. sí. Yo creo que eso que se sobreestima se sobreestima el valor de la opinión de la gente, sobre todo si es una opinión, digamos, sin riesgo, ¿no? Tú, ¿cómo quieres? No sé, bueno, pues la gente larga lo que quiera. Y creo que una de las obligaciones de las empresas o de los que se dedican al famoso Product Market Fit es tener su visión, lanzarla al mercado, pero no esperar que el mercado te la dé. O sea, no puedes, con las encuestas no te van a llevar a nada. Sobre todo yo creo que es importante el cómo se comporta el mercado y no lo que te dice. Exacto, O sea, y exacto. ver cómo se comporta, ¿vale? Pero Perfecto. eso siempre, ¿no? A una persona no le preguntes lo que dice, pregúntale, mira lo que hace. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, y hay que ver qué es lo que hace la gente. Y luego también, por ejemplo, en esto de inteligencia artificial, en muchos startups, el buscar el famoso efecto sorpresa, lo que hay que hacer es sorprender al cliente. No, si yo quiero 8 leches, pero joder, esta que he probado.
Y ya está. Y no sabía que había una leche con cacao. Y a partir de ahora la tomo siempre con cacao. Y yo no la tomo con cacao, pero por ponerte un ejemplo, entonces ya está, ¿no? Que hay que arriesgar, hay que poner delante del cliente tu propuesta y ver cómo responde. Sí, aquí hacen una cosa, por meternos ahí un poco, que es muy inteligente, que tienen como muchos grupos, se llaman el jefe enamorado, que es que tienen detectados en toda España por productos, muchísima gente que van a hacer las catas, las mejoras de productos, son clientes. Pero no es una opinión genérica, No, es no. alguien que está identificado y que pues prueba un producto solo. Y cada vez que van a hacer una mejora o han cambiado un proveedor o van a hacer cualquier cosa, pues lo testean con N de esas Pero personas una cosa es identificadas. un test, una cosa es una pregunta, esto es un Sí, test. test, totalmente Sí, sí. testiego, o sea, muy bien hecho y de manera Un muy test, no, y se le da un test sistematizada. y pruébalo y a ver cómo responden. Hay gente que es representativa del mercado en su respuesta y tiene respuesta del mercado, sí, pero de cómo, qué es lo que hacen y si se lo comen. No, no, si me encanta la paella. ¿Se la ha acabado o no se la ha acabado? Se Ya ponía está. siempre el ejemplo en Netflix, ¿no? De que cuando le preguntaban, pues todo el mundo le encantaba El Padrino, pero luego en número de visualizaciones, Una rubia muy legal tenía casi 100 Exacto. veces más. Y Exacto. nadie decía que veía Eso es, Una eso es. rubia muy legal. Todo el Eso mundo es. decía, bueno, sí, claro. Eso ¿Qué es. película quieres ver? El Padrino, sí. Sí. Y luego la habían visto una vez en su vida. Pero bueno, aquí, cambiando un poco de tema, pero muy relacionado, que yo sé que pues, al final fuiste de los primeros en ver el potencial de Internet también, porque joder, la materia prima la tenías, las noticias, Europa Press. O sea, una decisión inteligente, pero también un poco detrás. Luego, yo creo que lo que te metiste es en el mundo del Venture Capital de manera muy pronto. Quizá no de la manera más normal, porque tenías, o Sí. sea, una oferta de valor, un paquete muy completo. Ahora has salido un poco del Venture Capital, aunque como es una inversión a largo plazo, te quedarán muchas startups, supongo. Y iniciaste hace unos años todo el tema de Search Fund. ¿Y qué crees que, o sea, de las dos o tres cosas que tengas en mente que puedan pasar, o sea, yo digo a nivel personal que tú veas, oye, yo creo que en 3 5 años me ronda la cabeza que lo siguiente es una vuelta al VC, pues el Search Fund en puesto de ir a peor, que es lo que yo creo que puede pasar, va a ir a mejor, no sé, algo que... Bueno, es muy difícil saber. Intentar, o sea, yo creo que hay que intentar reconocer el valor, pero intentar anticiparse es muy, muy difícil, ¿no? Eh, yo creo que el venture, antes de que el venture sea negocio, tienen que pasar varias cosas, ¿no? Y una de ellas que es fundamental es que desaparezca el dinero público, ¿no? Porque aquí lo llamamos venture capital, pero en el fondo son funcionarios gestionando dinero público y de grandes corporaciones. Aquí el inversor individual no existe y eso hace que es un negocio pervertido desde el principio por el dinero público, exceso de dinero público. A mí me parece que está muy bien en ISA fomentando el emprendimiento y bajando el riesgo de las etapas iniciales, pero luego lo que ha convertido el ICO, que ha llenado Chamberí de fondos de capital riesgo que se dedican a gestionar millones y de dinero público, pues eso ha convertido el venture capital en un negocio de funcionarios, ¿no? Entonces eso tiene que desaparecer, ¿no? Antes de que vuelva a ser negocio. O sea, es que eso está claro, porque si hay un sector importante que no busca el negocio, sino que busca otras cosas, pues entonces aquello deja de ser negocio. Entonces, eso el venture yo no lo veo. No, yo creo que va, o sea, va peor, o sea, no sé si es ir a peor o mejor, porque supongo que esto va por barrios, pero no va a No, pasar, porque no. Kembara, todos estos fondos europeos, es más, los fondos más grandes de la historia Sí, nada, por eso digo. están formándose ahora. O Sí, sea, sí, por eso. que yo creo que eso, o sea, para que la gente lo entienda, es que desde las instituciones de los distintos gobiernos, pues generalmente para invertir en startups, pues se va a determinados fondos, que es muy difícil entrar, pero bueno, y le da el 50% más o menos del fondo y el otro Que 50% se el lo tiene. 50, el 50 el primero. Hay muchos de estos fondos que tienen el 70 y el El 90, 70. entre el 70 y el 90 de dinero público. Que no es que lo regalen, sino que o sea, que lo que hacen es invertir con el fondo decide, lo hace todo, y lo que hacen de esa manera es que haya muchísimo más dinero, por lo cual, compitiendo por las mismas startups, lógicamente, pues hay no es una burbuja, pero hay Claro. No, no, una no, claro. sobrevaloración de las Hay, valoraciones de las hay, startups porque ese dinero hay que gastarlo. primero hay varias cosas. Primero, vamos, no lo regalan en parte. Sí que regalan un 2% anual, que si el La fondo tiene gestión. 10 años, se regalan un 20%. Entonces, claro, cuando hay, no sé, un fondo de 1.000 millones,
está pagando 20 millones al año al gestor, al equipo gestor. 20 millones al año. Ojo, cuando dicen, vamos a regalar un fondo de 1.000 millones, pues hay mucha gente que lo que le, oye, estos van a regalar comisiones de 20 millones de euros. 20 millones de euros empieza a ser dinero. Entonces, todo ese dinero público, todo ese dinero del ICO, pues por cada euro que veas que se ha repartido, cada año un 2% de eso va a comisiones de gestión, ¿no? Y luego no es que suban la valoración o los precios de las cosas, que por supuesto suben los precios de las cosas, sino que sobre todo bajan la eficiencia de la competencia. Antes hay dos empresas, dos startups, y esos dos startups pues van al mercado y el que llega al mercado y convence más al mercado gana, por simplificar, ¿no? No, ahora no. Porque uno tiene 300 millones y otro tiene 10 millones. Entonces, ¿quién gana? Pues el que se gasta 300 millones o tira 300 millones en una campaña de marketing brutal para establecerse ahí. Luego desaparecerá, pero da igual. Como ya hemos metido 300, nos hemos llevado el 2% de esos, son 6 millones y que le den por culo. Perdón, que se lo cortas. Pero, y que le den a la compañía, me da igual que no gane dinero. Yo la he colocado y me gana un 2% en esa colocación. Pero sobre todo lo que hemos hecho es alterar la competencia. Y ya la competencia, esto es como si... Mira, el deporte más justo que existe es el atletismo, ¿no? Porque tú son 100 metros y hay que darles como mucho unas zapatillas, aunque algunos han llegado a correr descalzos, ¿no? Y el que corre mejor gana. Pero hemos convertido una carrera de atletismo, que es la carrera de emprendimiento en el mercado, en una carrera de Fórmula 1, ¿no? Que es saber quién tiene el juguetito más caro. Entonces, quién consigue. Entonces, quién consigue más dinero para gastarte más dinero en alimentar y sostener artificialmente tu proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el emprendedor, que lógicamente es su obligación, ¿no? Va por la vía más fácil, en vez de buscar dinero de los clientes, va a buscarlo de los fondos. Y los fondos tienen ese dinero público y entonces pues el emprendedor se ha convertido en una persona que levanta dinero de fondos en vez de que levanta dinero de clientes, que es lo que tenía que hacer. Pero hay una cosa, o sea, claro, yo lo veo o sea, ahí tengo sentimiento encontrado porque tengo un alma muy liberal que, que me hace que no haya dinero público en la mayor parte de los sitios. Pero sí que es verdad que también tengo como muy de cerca toda la parte de ecosistema de startup. Hay dos cosas. El 2021-2022 pasó. O sea, esas valoraciones locas creo que ya no se ven. Ahora es mucho más selectivo y se nota. O sea, y es contrario a que hay más dinero que nunca. O sea, que en esas cosas yo creo que... No, pero por eso te decía, para mí las valoraciones nunca han sido el problema, ¿eh? No, yo creo que el problema no es la valoración, el problema es la eficiencia en el uso del capital, ¿no? Y ojo que estoy contigo, que hay un lugar para el dinero público en Venture, ¿no? Yo creo que hay cierto tipo de investigación básica, cierto tipo de tecnología que requiere dinero público porque tenemos un problema de base y es que tenemos un mercado pequeño. O sea, Europa es un mercado muy pequeño, ¿no? ¿Dónde funciona el capital riesgo? En Estados Unidos. Y el segundo, ¿dónde? En China. Qué casualidad, en los dos países que más grandes del mundo, ¿no? O sea, esto es una cosa de cajón. Cuando tienes una empresa de qué vive? Vive de su mercado. Si su mercado es pequeño, lo tiene más difícil que una empresa que tiene un mercado grande, como de cajón, parece, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que yo creo que sí que hay un lugar para el capital riesgo y sí que para el dinero público en el capital riesgo. Lo que pasa es que no metiendo dinero en 5 aplicaciones que se dedican a repartir pizzas, ¿no? Y a ver cuál es capaz de gastar y perder más dinero repartiendo pizzas. Antes lo has dicho, que no es lo mismo, porque no tiene nada que ver, no es lo mismo los préstamos de NISA, No. que justo ahora están empeorando mucho porque se están yendo a startup por decirlo de alguna manera, con ingresos ya más consolidados, cuando justo, joder, era un préstamo que la gracia que tenía era que te lo daban en fases muy pre-seed o seed. Ahora están yendo a más fases seed y yo creo que eso, que encima que es un préstamo que había que devolver, o sea, lo digo yo personalmente, yo he estado devolviendo al 12%, estoy cerca de la usura, porque voy al segundo tramo por tener beneficio. O sea, que lo que me hizo es darme un préstamo sin avales, cuando solo me lo hubieran dado ellos sin avales, y muy agradecido, pero bueno, que sepan que yo voy a estar devolviendo al final del préstamo pues un 45 un 50% de más de lo que me prestaron, que no es poco, ¿vale? No. Pues aún así he puesto de meter más el dinero ahí, que tenía mucho sentido, y que pues al final yo cofinanciaba, yéndome bien, a los que iban quebrando,
Lo han metido porque yo creo que es más fácil también la gestión directamente, pues esos cientos de millones en VCs directamente, en la coinversión, en puesto de canalizarlos Claro, por es Enisa, que mucho más. tendría todo el sentido del mundo. Bueno, y además, pues hombre, hay gente que te lleva años, ¿no? Pues comiéndote la oreja, que dame el dinero a mí, que lo gestiono bien, dame el dinero a mí, que lo gestiono bien, que soy un profesional de la gestión. Entonces, pues el capital riesgo tiene hasta sus lobbies para esto y lo han hecho muy bien y han sacado muchísimo dinero público y han vivido, que viven muy bien de comisiones. O sea, que no te creas tú que no nos den ninguna pena, ¿no? Yo sí que he defendido siempre, ahora no estoy en el mundo startup, ¿no? Pero cuando estaba en el mundo startup siempre he defendido el modelo de NISA y siempre he estado en contra del modelo ICO, ¿no? Y me parece que en efecto ahora las cosas van todavía más en esa dirección, ¿no? 100%. O sea, no tengo, vamos, Sí, no es una opinión, es una es que realidad. donde ves a gente que no ha tenido retornos, que no ha devuelto todavía ninguno de los fondos, accediendo a fondos cada vez más grandes, que es una cosa como un poco rara, ¿no? Porque se Yo supone que creo un que es, inversor tiene un track record y gente sin track record está levantando cantidades claro, yo creo espectaculares. que como todo lo público, ahí, pues una vez que has pasado todo el due diligence de ser elegible, pues ya la rentabilidad es casi lo de menos. Claro, eso es lo que pasa, Es ¿no? que tengas el ESG, todo bien y Claro, demás. y hagas las presentaciones y todo esto, y que acudas a los foros, y bueno, en fin, es otro mundo. Entonces, todo esto para decirte yo, hombre, que tiene que haber todavía un auténtico cambio en el modelo de Venture para que a mí por lo menos me resulte atractivo. A veces he tenido tentaciones, porque sí que es verdad que está volviendo está viendo, como llaman, bolsas de racionabilidad en algunos sectores, de algunas áreas, pero no pinta muy bien. El, Nosotros no somos un inversor de venture, hemos sido un inversor de venture, como bien has dicho tú, ahora somos un inversor de search fund y no sé qué seremos en el futuro, ¿no? ¿Cuándo dejaremos de invertir en search fund? Pues cuando veamos lo que arruinó el venture, que es primero determinado tipo de inversores que tenemos casi identificados con nombres y apellidos, ¿no? Que aquello que dices, oye, joder, yo donde invierte es que no invertiría en ninguna, ¿no? O sea, y cuando llegue el dinero público, el día que llegue el dinero público, nosotros nos vamos de aquí y ya está, ¿no? Porque cuando llega el dinero público, en nuestra experiencia, básicamente la rentabilidad va a bajar muchísimo. Y luego cuando llegue una cantidad de dinero muy relevante. Los mercados de inversión pues tienen, como todos, pues tienen su tamaño y si llega demasiado dinero, pues entonces la rentabilidad que sale es mucho menor. ¿Y qué es lo siguiente? Pues no tengo ni idea. La verdad es que ya me gustaría saberlo. Me gustaría volver a encontrar otro activo que nos funcionase también como nos ha funcionado el Venture o como nos ha funcionado, nos está funcionando el modelo Searchant. Pero no tengo claro, no es fácil. También es verdad que ha sido muy fácil ser inversor. O sea, estaba chupado. En el modelo Search Fund, por ejemplo, el último, ¿no? En el modelo Venture, el negocio cambió. En vez de ganar rentabilidad en las inversiones, lo que había que hacer es aumentar el tamaño de tu fondo para vivir de las comisiones. Y eso, pues el modelo cambió. En, pero en el otro modelo, en el modelo Search Fund, claro, si tenías eh, unos activos que crecen de valor sistemáticamente. ¿Por qué? Porque la bolsa, tú tienes las empresas, básicamente, por simplificar. La bolsa crecía sin parar. Eso quiere decir que el valor de los activos crecía sin parar. Y encima tenías un coste de financiación cero, porque tenías la deuda cero, pues entonces era tirar a balón parado. Tú solo tenías que comprar una empresa, esperar que los múltiplos en el mercado subieran, porque han subido sin parar. Tú miras los múltiplos de cualquier sector prácticamente, han subido sin parar desde el año 2009, 2010-11, hasta el 2020. Entonces, esa década, el private equity ha sido un negocio espectacular. ¿Por qué? Porque tú vives de comprar la acción a un múltiplo. Ese múltiplo va subiendo y encima lo financias con un coste cero de deuda, verde con asas. Ha sido un negocio espectacular. Y el modelo Search Fund, una de las claves sin duda es esta, ¿no? Es que es un modelo que en términos económicos es muy parecido al private equity. Y entonces ha sido un negocio muy bueno. Lo que pasa es que ahora los activos ya no suben de precio sin parar. Y ahora encima la deuda empieza a costar algo de dinero. Entonces las dos bases mediante las cuales era chupado ganar dinero en private equity, pues están más en cuestión. Y solo queda una, que es la mejora del EBITDA. Y que esa es la difícil, claro. O sea, es que claro, aquí has tenido, o sea,
por un lado, la subida de tipos te hace financiarte más caro, Claro. pero también te hace descontar los flujos a Claro. un tipo más alto, por lo cual tienes dos movimientos en contra. Dos movimientos en contra. 100%. Entonces, y luego la parte de EBITDA, bueno, ahí sí que es verdad que a nivel ingresos, hay periodo inflacionario te viene bien, pero a nivel costes laborales y fiscales estás fastidiado. Sobre todo es mucho más difícil, ¿eh? Mucho más difícil mucho más difícil ganar dinero mejorando el EBITDA que simplemente mejorando el múltiplo cuando el mercado va a tu favor. O que apalancando cuando el coste de financiación es bajo. Yo llevo mucho tiempo invirtiendo en esto y hablo con gente que se dedica a esto y hay una sensación general de que nunca ha sido más difícil invertir que ahora. Invertir a largo plazo, no digo invertir de trading, no, invertir a largo plazo nunca ha sido más difícil que ahora. Porque, como hemos dicho, pues claro, mercados privados, mercados públicos, tampoco los mercados públicos están como para tirar cohetes, ¿no? Y a mí me da muchísimo miedo meter mi dinero en mercados organizados, en renta fija y renta variable. Pero en los mercados privados, que es donde yo he estado toda la vida, pues es difícil decir dónde invertir. Yo creo que nunca ha sido... O dicho de otra manera, pues yo la verdad es que me he ido bien como inversor, pero es que si miro para atrás estaba chupado. Sí, es que estaba chupado invertir. Es que otra vez es haber tenido suerte de haber caído y no haberlo buscado, haber caído en un momento que cuando lo miras todos los inversores han ganado muchísimo dinero. Yo no sé si tú conoces muchos, pero si no, piénsalo. Los de real estate han ganado dinero, los de private equity han ganado dinero, los de venture todo el mundo ha ganado dinero, ha sido una fiesta. Bueno, pues parece que esa fiesta... Bueno, los de Venture, ¿no? Se ve ya en los últimos años que cuando se han Sí, llegado a periodos de desinversión, las rentabilidades no están siendo demasiado positivas. yo he dicho Menos que el S&P 500. Sí, claro, yo he dicho los de Venture, no los inversores en Venture. Digo los gestores de Venture. Ah, vale, vale. Los que tienen la comisión de gestión. Claro, los que viven de la comisión de gestión han vivido muy bien y siguen viviendo bastante bien, ¿eh? Es verdad que no han generado dinero para sus LPs, ¿no? Pero esto es un problema de los LPs, no es un problema de ellos. O sea, que al final, ten en cuenta que el negocio de Venture, si gana dinero, compartimos, y si pierde dinero, no compartimos. Es un negocio claramente asimétrico, ¿no? Entonces, sí que están perdiendo, que hay muchos fondos que no han devuelto el dinero a sus inversores, muchísimos. Y que concretamente ahora los periodos de encima de distribución son todavía más largos. Eso es así, ¿no? Bueno, pero si tienes un fondo de 30 millones, eso puede ser un problema, ¿no? Pero si tienes un fondo de 200 millones o consigues convencer al dinero a algún funcionario de que lo importante es que fomentar la tecnología y para eso lo que hace falta es meter 3.000 millones. Pues sobre todo los que han tenido acceso a lo público, porque los otros sí que o sea, ahora cuando han tenido que montar otro nuevo fondo sin haber todavía devuelto gran parte de los anteriores porque se le ha alargado el periodo y por el múltiplo no es muy bueno, y encima la competencia se ha aumentado. Los que han tenido acceso al dinero público, que son contados, porque al final licitan y son muy pocos, muy bien, pero el resto, yo creo que el fundraising del fondo no ha sido fácil. Claro, porque la rentabilidad no ha sido buena. Y sobre todo la distribución han sido malas, ¿no? O sea, las distribuciones de los fondos nosotros tenemos mejores distribuciones, mejor porcentaje de distribución en Search Funds del año 18 y 19 que en Venture del año 14-15. Y hay diferencia de 4 años. O sea, mucha diferencia de riesgo. Lo vuestro es sobre EBITDA, o sea, no tiene nada que ver. Y de 4 años de diferencia, ¿eh? O sea, hemos repartido más porcentaje de Search Funds del 18-19 que de Venture del 14-15. Ojo. Y estamos en los dos lados. A mí me parece que el negocio del Venture es un negocio que para inversores es difícil y si eres... Nosotros somos una ave un poco rara porque, claro, por ejemplo, en el fondo 3 el 80% del fondo es mío y de mi familia. Compramos a los públicos. Y en el fondo 4 tenemos un 60 y tantos. Entonces nosotros no somos gestores, somos inversores. Inversores con coinversores. Sí, y eso hace que miramos el venture de una manera distinta, claro. Además, es que reflexionando con lo que decías, el ser fan, y que no nos digan los organismos públicos, hace mucho más labor de país, porque en un país de pymes, el hecho de que, sobre todo, pues empresas que, pues cambio generacional o que necesitan internalizar, o sea, crecer un poco para poder irse a otro mercado, el hecho de que se vayan aglutinando
es muy positivo a Sí, nivel sí, país. pero O sea, claro, pero es que no identifiquemos lo que es positivo para el país con lo que requiere dinero público, ¿no? La iniciativa privada que se ha dado cuenta de eso, por ejemplo, en Search Funds y en Private Equity, pues en efecto está haciendo una labor social espectacular, social. Es decir, bueno, ellos han identificado que hay una TIR buena, hay una ya está, rentabilidad buena, claro, pero que en este claro. caso tiene un Claro, efecto claro, claro, positivo, claro que tiene efecto claramente. positivo y que son empresas que seguramente muchas de ellas, no en unos años, pero en unos pocos años, quizá en quinquenios o en décadas, pues iban a desaparecer porque no tenían relevo generacional. Pero no identifiquemos lo que cumple una labor económica positiva con lo que requiere dinero público, porque eso es lo que pasó con Venture y al final se cargaron el Venture. No, no, aquí totalmente de acuerdo a que eso no. O Eso, sea, eso, no, déjate, déjate. no tengo Vamos, yo desde luego el día que haya dinero público me No, no, largo, me voy. además es que creo que lo que hacen es desvirtuar el mercado. Antes con lo Claro. que comentabas de, oye, si es que si yo tengo, o sea, en medios de comunicación, pues totalmente ligado, sí. O sea, que hace pues Televisión Española pujando por un Mundial de Fútbol o por una Claro. Eurocopa que tiene mercado o por la resistencia de David Broncano, que claramente hubiera pujado Mediaset o cualquier otro porque Sí. tiene audiencia. O sea, ¿qué hace pagando una anciana de 90 años con sus impuestos el Mundial de Fútbol? O sea, no Sí, tiene sí, ningún sentido. no. Otra cosa es la fiesta de los tambores de Cuenca, que no sé si Sí, tienen, pues eso me sí. parece bien, pues a lo mejor eso pues es cultura y se da un coste muy reducido y tiene que entrar ahí la dos. Pues Sí, esto es sí, igual, si hay empresas privadas haciendo la financiación, joder, ya está. y encima, sobre todo si hay muchas empresas privadas, habrá competencia, por lo cual Ya las está. propias empresas podrán elegir. O sea, Sí, 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 sí. vamos, No, yo creo no que tengo es. en eso no tengo ninguna duda. Pero ahí, también reflexionando de lo que decías, joder, tiene mucho mérito cuando has estado tanto tiempo en Venture y al final tiene pues deal flow, conocimientos adquiridos y demás. Aunque tú veas que el momentum sea malo, ¿sabes? Que creas que a nivel general va a ir mal, siempre puedes pensarte, oye, pero soy capaz de aquí de hacer el cherry picking, de llevarme las Sí, buenas. bueno, ya lo para eso son dos cosas. Primero, nosotros lo vimos, nosotros el Fondo 4 eh, terminaba su periodo de inversión en el 2018, o sea, estoy hablando del 2019, no el 2020 y 2021. Nosotros, esto es muy típico. Un inversor, el 90% de, o sea, un número muy relevante del número de las decisiones de inversión buenas son no hacerlas. Y quizá de las mejores decisiones de inversión de las que estamos más orgullosos, mi hermano y yo, es de dejar Venture en el 2019. Porque además, claro, esto es un poco de historia, pero aquí en el momento teníamos viento de cola. O sea, habíamos salido de BlaBlaCar, habíamos hecho el primer unicornio español, no español, pero el primer fondo que tuvo un unicornio en España, ya habríamos podido levantar un fondo con la gorra, ¿no? Pero sin embargo ver que empezaban a pasar cosas, ¿no? Que empezaba a haber que hacían que aquello no fuese rentable, pues nos tomamos la decisión de no hacer el fondo 5. Y fue una decisión, yo creo que buenísima, de las mejores que hemos tomado. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, lo he dicho antes, nosotros no nos lo miramos como gestores, nos lo miramos como inversores. Y decíamos, yo no voy a pedir, no voy a meter mi dinero y el de mi familia en esto, porque ya no me creo que aquí haya rentabilidad. Y como nosotros siempre que habíamos ido, digamos que siempre que habíamos invertido, habíamos dicho, yo me acuerdo que así ha sido, ¿no? Yo les decía a los inversores, mira, antes de que tú pierdas un euro, pierdemos mi familia y yo 10. No hay nadie que tenga más de una décima Skin in parte. the game, ¿no? Que se dice. Skin in the game. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir con esto? Que nosotros no es que fuésemos más listos que otros, es que otros se lo miraban como gestores y nosotros nos lo mirábamos como el PIS, o no se lo miraban como GPs y nosotros como el PIS. Nosotros nos lo miramos como inversores y no como gestores. Y como inversores, yo creo que había suficientes muestras de que aquello no iba por el camino de la buena Sí, yo a rentabilidad. nivel global lo entiendo, pero claro, un poco cuando te llega una oportunidad de inversión, porque lógicamente pues, te seguía manteniendo deal flow muy buena y dices, vale, yo no tengo un fondo, pero bueno, a lo mejor decido invertir, o sea, Hombre, un no, fondo más vamos a ver, pequeño. no nos paramos, y hemos hecho inversiones en venture algunas, hemos hecho, lo que pasa es que en vez de hacer 10, a lo mejor 10 al año, hacemos uno o dos. Antes hacíamos 10 o 12 al año, a lo mejor ahora hacemos uno o dos. Pero ahí todavía hacemos inversiones en venture, al final en sectores que nos pillan cerca, gente que conocemos, pues un ejemplo, dos ejemplos te voy a poner. Uno es Jordi Ver que le había hecho Habitísimo. Nosotros invertimos en Habitísimo, vendió Habitísimo.
y conocíamos al emprendedor perfectamente. Nos llama y dice, oye, ¿qué voy a hacer lo siguiente? Digo, ¿dónde Lo hay que que quieras, mandarte ¿no? el cheque? ¿No? Claro, Y ya claro. está, ¿no? ¿Cómo no va a invertir en No sé Jordi? si lo que me va a contar va a ir bien, pero ya lo encontrarás, no te Bueno, ya preocupes. está. Y no, o sea, que decir que no otra, pues un alumno mío, ¿no? Que lanza una empresa que se llama Tiny Living. Bueno, pues así le invierte. O sea, que hacemos todavía algunas inversiones. Pero lo que sí que hicimos es no lanzar un fondo. O sea, nosotros seguimos invirtiendo, pero invertimos ya desde la empresa de inversiones, que es de mi hermano y mía solo, no levantamos dinero de O terceros. sea, ni tercero ni familia fuera de Nada, vosotros dos. nada, O sea, que mucho nada. más. O sea, sabéis dónde estáis, sabéis Exactamente. que Bueno, hay. familia sí, mi hermana. Mi hermana también invierte con nosotros. Pues ya os conoce bien. Sí, sí, ya nos conoce bien. Pues terminando la última pregunta, que la verdad que estoy mirando aquí, pero no tengo anotado nada, así que. Ajá. Que se la he preguntado a varias personas que han pasado por el podcast, y yo creo que como al final es una persona que está muy metida en el mundo financiero y que además pues tienes un seguimiento del ciclo que yo creo que es muy positivo. Que yo siempre tengo detrás de la oreja un poco el qué viene lo siguiente a nivel crisis global, por decirlo de alguna manera. Y siempre he tenido muy claro que es deuda soberana. Entonces suelo hacer esta pregunta de cómo lo ven, o sea, de cómo lo ves tú a nivel personal, el hecho de, pues eso, pues los niveles de deuda y de déficit, sobre todo esas dos cosas, ¿vale? Y si crees porque que puede impactar en el corto, el medio o largo plazo, o que esto es asumible vía inflaciones y pobreza un poquito más a nivel sociedad, o que va a haber No, un yo hito. no, yo no soy macro, yo no soy una buena persona para preguntarle esto porque no pienso en macro, ¿no? Yo pienso en micro, pienso en esta empresa o esa empresa otra, ¿no? Eh, a ver, yo creo que los niveles de endeudamiento están disparados desde hace ya mucho tiempo y parece que se puede vivir con ellos. Quiere decir que habría sonado la alarma en el 2006, en el 2007, en el 2008, luego explotó, pero luego otra vez y luego se volvió a hacer. Y entonces a mí me cuesta mucho porque no es mi especialidad y porque, eh, como siempre se ha dicho, los mercados pueden ser irracionales mucho más tiempo del que tú solvente. Entonces nunca haría una apuesta macro. Eso lo han hecho tres o cuatro. No lo han hecho tres o cuatro, mal dicho. Lo han hecho 10 y nos acordamos de los tres o cuatro que acertaron, no de los 7 que se la pegaron gorda, ¿no? Eso nos acordamos de Soros y de cuatro gurús macro, pero no nos acordamos de de todo el dinero que se ha perdido apostando en estas cosas. Eh, Mi preocupación global es más casi más social que económica, ¿no? O sea, es más, o sea, a mí me parece que, y eso sí que creo que impacta, ¿no? O sea, primero el coste social de las guerras que estamos teniendo, segundo, tener un país como Estados Unidos del que yo estoy enamorado en manos de una persona que no me merece ninguna confianza y que es nos guste la persona más poderosa del mundo, que es Trump. Todo esto me produce mucha más inquietud que el nivel de deuda general, porque es que además creo que puede tener repercusiones más dramáticas y más inmediatas, ¿no? O sea, me da más miedo que China pegue un pepinazo a Taiwán, por decir algo, ¿no? O que Taiwán, o que haya un problema serio macro, o que, no sé, intento saberlo. Me preocupa mucho más eso que la situación macro, porque es verdad que en periodos de posguerra, ¿no? Pues ha habido este nivel de endeudamiento y se ha salido de él a base de crecimiento. Siempre que se hacen las proyecciones macro, hay una tasa que es la R y otra que es la G, ¿no? Entonces, si te pones a jugar con la G, ves que una G suficientemente grande salva de cualquier cosa, salva de cualquier un crecimiento. Entonces, apostar contra el crecimiento económico o a favor del crecimiento económico me parece muy peligroso. Entonces, todo esto para decirte, no es lo que me quita el sueño, me quita mucho más el sueño la inestabilidad geopolítica que la inestabilidad macroeconómica, porque me he acostumbrado a vivir con desequilibrios macros y porque, por ejemplo, me preocupa incluso más el impacto real de la inteligencia artificial en la economía que el del nivel de deuda, ¿no? ¿Y en qué sentido me preocupa más? Bueno, pues creo que es más imprevisible y que puede ser mucho más radical. Al final los bancos centrales, si les dejan tranquilos, pues han aprendido y han sabido gobernar crisis que no te las puedes ni creer. O sea que al final
Es verdad que hemos salido sobreendeudados, pero hemos vivido un encerramiento global, manda narices. Hemos vivido una crisis financiera como el 2008. Si a los bancos centrales les dejan en paz, parece que esta situación como que la consiguen manejar. Entonces, es verdad que tendrá que subir un poco los tipos, tendrá que haber sus cosas, ¿no? Ahí, claro, yo ahí no estoy tan de acuerdo. O sea, le han sabido gestionar algún deterioro brutal de la moneda fiat. Entonces, Bueno, claro, o sea, sí, 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 joder, sí. eso es un poco drama, ¿no? Bueno, ya, Siempre se hace pero la vamos. comparación de 1994, cuando podías comprar una casa con N onzas de oro, y cuántas onzas de oro necesitas ahora, es menos que las que necesitabas antes. O sea, que la vivienda, que parece que ha sido el activo gran, o sea, que se ha revalorizado de manera estratosférica, ha sido menos que el oro. ¿Y eso por qué? Porque lo que se te ha devaluado es la moneda fiat. No es que la vivienda se haya ido a la luna, sino que la vivienda tiene otro comportamiento distinto a tu moneda fiat, y quizá por tema de los bancos centrales europeos, o sea, de los bancos centrales, que sí que han hecho a lo mejor lo que tenían que hacer en momentos muy duros, como el de Sí, la COVID, no tengo ninguna duda, pero luego lo han alargado en el tiempo casi con fines sí, electoralistas, y bueno, y ahora sí, estamos en el último Rubicón de esa presión a la Fed de que haga lo que no tiene que sí. hacer. Pero yo sí que noto un cambio con la crisis o sea, no lo veo para nada inminente, pero el tema de cómo está afectando a la administración Trump estos últimos movimientos, y cómo está subiendo su bono, y cómo se están preocupando de verdad por la rentabilidad del bono, eso yo no lo había visto nunca. Mm. O sea, yo eso lo había visto, bueno, en Reino Unido, esas Sí, semanas sí. de esa presidencia efímera que tuvo, pero quitando eso, yo en Estados Unidos no lo había. Tengo Bueno, treinta si y lo ocho miras, años, ¿eh? si los Tampoco tengo miras, tantos, no. pero no había vivido nunca esta Bueno, tensión eso, pero palpable por el sí, tipo sí, sí, americano, sí, ¿eh? sí, no, pero es que eso es, bueno, si este no fuese nuestro mundo, sería un espectáculo precioso, ¿no? Que es la política contra los mercados, o los mercados contra la política, y a ver quién se acaba imponiendo, ¿no? Eh, o la política populista, o como lo quieras llamar, ¿no? No solo Trump, pero Trump es un ejemplo muy bueno, ¿no? Eh, y ahí hay, en estos momentos, insisto, si fuese otro mundo, pues yo estaría, si esto fuese una película, es una película apasionante, ¿no? De quién va a ganar, si es el mercado o sea, o esta manera de llevar la economía. Pero no se trata de llevar el país, que eso no es... no es que, quiero decir que no es que me preocupe, no me preocupa muchísimo, ¿no? Pero es, por ejemplo, claro, no se puede pegar. ¿Puede la economía mundial sobrevivir estos shocks que de repente un día las tasas son el 25, de repente no dejan, de repente se prolongan 9 meses, de repente así? Es muy difícil que la economía, entonces, eh, que la economía o los mercados, ¿no? Vivan así. Entonces es como vamos a ver al final quién gana de los dos, ¿no? Y debemos saber, pero desde luego eso tiene un impacto inmediato, ¿no? Mucho más. Por ejemplo, hoy leía que la bofetada se ha pegado las M&A, pero todo eso, o sea, las fusiones y las adquisiciones en los Realizado últimos... mucho, sí. Claro, que eso, pero todo eso es grasa que mueve la máquina y cuánto tiempo puede estar así. Y entonces de repente, pues no sé, joder, estos giros en la bolsa que baja de repente el 2,6, de repente sube el 1,9, de repente, no sé ni lo que ha hecho. ¿Podemos vivir con eso? Pues no lo sé, ¿no? No lo sé. Sí, a mí, o sea, yo creo que de alguna manera o de otras, pues lógicamente esto no se tendrá que solucionar, sobre todo déficits crónicos con deudas tan altas. Lo que no sé es, igual que cuando había tipos bajos, pues decías, esto es una anomalía, durará unos Sí, meses, sí. y duró unos Y años. duró unos años. Duró bastantes años, y todo el mundo pensaba que no Exacto. tenía ningún sentido que hubiese tipos negativos, Tipos negativos y y... duró no sé cuántos años, pero 4 o 6 Sí, sí, años sí, sí, sí. fácilmente, y duró muchísimo más, pues esto. Y luego no fue, bueno, un episodio muy grande de inflación, pero no Ya, fue pero vamos, tan. pero que no fue tampoco, No, 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 que no, no. no fue que yo, vamos, de verdad que a mí me sorprende la resistencia que tiene la actividad económica a este tipo de, digamos, de desequilibrios o este tipo de anomalías, ¿no? Eh, sí, en efecto, es contrario a todo lo que hemos aprendido en los libros de texto, pero tío, pues ahí está, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que a mí hay cosas que me preocupan Ah. mucho más, como por ejemplo eso a nivel macro, la geopolítica, y a nivel incluso económico, puramente económico, la incertidumbre o la inseguridad, ¿no? Sí, ahí yo creo que de una de las cosas que has dicho, y con eso ya si quieres terminamos, que te lo he escuchado en otros sitios, que a lo mejor
es una forma de verlo un poco diferente del impacto de la IA y del impacto de la IA probablemente en los empleos, o sea, en la necesidad de determinados empleos que se vea, o sea, al final, pues un humano más una IA suma más Suma que más. probablemente 3 o 4 humanos. Claro. Eso, vamos, los programadores ahora se está viendo de manera brutal con Cursor y demás, que son mucho más productivos. Un buen programador más Cursor es mucho mejor, incluso con startups que están Sí, sí. montándose con 2 o 3 personas. Y es que a lo mejor, es que ahí el otro día hablando con un emprendedor que le va muy bien, una empresa ya bastante grande, y decía, joder, es que tengo un drama porque tengo 10 programadores y su CTO es co-founder, pues tiene unas cuantas acciones, no es demasiado relevante, pero es amigo y co-founder. Y estábamos haciendo un desarrollo bastante complejo con IA y me daban como 8 semanas y cogí mi CTO el fin de semana, se puso de las sofás 4 horas más y el lunes lo tenía. Y hay una dicotomía, y es que la realidad es muy, muy buena, ¿vale? Pero de una realidad de alguien propulsado con IA Sí, equivalente a 6 semanas de un equipo de 8. sí, 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 sí. Y había una reflexión de cómo se podía paliar un poco el impacto social de esa IA. Mm. Es muy difícil. Yo primero no tengo esa reflexión y es muy difícil. Pero yo creo que un poco la clave de esto, tal como yo lo enfoco, no haber trabajo para todos, olvídate, ya está. Y eso no es necesariamente malo. Trabajar al fin y al cabo no es lo más importante en la vida de una persona. Y no hace falta trabajo, lo que hace falta es mecanismos de redistribución de renta, que es distinto. El trabajo cumple una función productiva y también tiene una función, digamos, de redistribución de renta porque te pagan por ser productivo, ¿no? Bueno, pues si no hace falta productivo, todavía vas a ser productivo porque eso ya lo hacen. O sea, básicamente la humanidad sí que es posible que se libere de algo tan tedioso como el trabajo en un porcentaje altísimo. Entonces no vamos a jornadas no digo que apoye reducir la jornada mañana, ¿no? Que apoye a Yolanda Díaz en esto, ¿no? Pero a mí no me extrañaría que en un horizonte de, no sé, 10, 15 años, pues que estuviésemos pensando en jornadas de 2 días, un día, de trabajo a la semana. Porque es que no va a haber trabajo para hacer. Es que no es que no vaya a haber trabajo para una gente, es que no va a haber trabajo básicamente para nadie. ¿Por qué? Porque tenemos gente que es mucho más eficiente a eso que nosotros, o sea, trabajando básicamente la IA y los robots pues van a ser más eficientes que nosotros. Pues qué bien, pues dediquémonos a la cultura, a disfrutar, a la familia, a la música y al deporte y a cuidarnos y tengamos otro tipo de seres que no son vivos, que haciendo una cosa tan tediosa como el trabajo. O sea, el trabajo está sobrevalorado. Lo que hay que buscar es mecanismos, pienso yo, de redistribución de rentas, que sí que tiene que haber, por supuesto, y el trabajo asumamos que es una cosa que igual la humanidad consigue dejar atrás, lo cual sería un progreso, o sea, sería cojonudo, es como dejar determinadas cosas que hemos dejado atrás, ¿no? Pues en una parte muy relevante del mundo occidental, el trabajo físico pues se ha dejado atrás. No, y también yo te lo escuchaba pues, a ver, a lo largo de la historia, pues el número de horas trabajadas, también porque si vas a cazar, pues por la noche no cazabas, ¿vale? Está, ya Está está. claro. Y si eras agricultor, pues tenías unas determinadas horas, se trabajaba mucho menos. Lo que yo sí que creo es que todos esos debates se tienen que hacer a posteriori de incremento de productividad. O Sí. sea, yo me parece bien reducir la jornada laboral, pero cuando tú me demuestres que se ha incrementado la productividad, Ah. si yo he metido ya en mi empresa y he incrementado la productividad a N, pues ahí puedo empezar a ser Sí, 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 posible sí, sí. bajar el número de horas sin No, no, reducir sí, la sí. productividad, Sí, incluso sí. manteniendo el mismo sueldo. Sí, sí, no, sí, yo creo que esto no es una cosa. Pero es que eso no se está incrementando la productividad a día de hoy. Ya, Estos casos que hemos contado, luego lo ves a nivel España y como en el incremento de costes, la claro. productividad está constante. No, no, es que es muy fácil, digamos, hablar con luces largas. Lo difícil es bajar las luces cortas y buscar las lunetas. Vamos a ver cómo se llega a eso y cómo es. Pero como gran. O sea, lo que sí que pienso es que las máquinas y la inteligencia artificial va a hacer el trabajo. Pues mi primera reacción, cojonudo. Si, ¿quién quiere trabajar? ¿Quién quiere trabajar? Hombre, yo creo que tampoco está, o sea, está bien trabajar un rato y tal, pero puedes incluso tener una vida intelectual y enriquecerte y realizarte y proyectarte haciendo muchas cosas que no son propiamente trabajo.
que no quiere decir estar tumbado en un sofá, ¿no? Pues que puede ser pues, un trabajo, no sé, ¿No? productivo, literario, artístico, No, incluso investigador. Por ejemplo, podremos habrá más tiempo para investigar. Sería cojonudo de todo el mundo investigarse cosas y no, muchas y que cosas. o sea, de muchas ópticas liberales se aboga un poco por esto, incluso Sí, Milton Friedman hace muchos años, pero siempre desde un punto de vista casi existencialista, de sí, oye, bueno, yo te di el mínimo, o sea, hay sí, aquí un mínimo a partir del cual, pues si quieres más, pues ya tienes que intentar hacer determinadas cosas sí, que aporten un poco de valor, pero sí que se podría llegar a erradicar ese trabajo mínimo para sí. subsistir. Y Sí, y el resto, pues trabajar básicamente menos porque no hay trabajo para todos. No hay trabajo para todos, pero eso no es un problema, eso es una gran oportunidad, ¿no? Y ya veremos cómo lo hacemos, ¿no? Pero vamos, que yo tampoco soy político, que yo creo que estas decisiones no son mías, ¿no? Y lo que sí que pienso es eso, es que lo que sí que soy es optimista. No soy político, pero soy optimista. La tecnología es de las pocas cosas con las que soy optimista, ¿no? En general, ¿no? bueno, en general, como lo has dicho antes, la resiliencia no solo de los mercados, sino del hombre, siempre ha sido, o sea, del Sí, hombre y la mujer, entienda como que la sociedad ha sido brutal. O sea, pues lo que decías, cómo sobrevivimos a una COVID sin que, o sí, sea, cómo como sociedad te prohibían salir de casa y la gente lo respetó. sí, sí. O sea, a mí me parece mal por un lado, pero bueno, dentro de lo malo me parece bien el tema de que la sociedad se mantuvo muy bien y de cómo se han ido adaptando y se han ido haciendo mejoras continuas, como cuando Ese, lleves 10 años se acaba el petróleo, eso se iba diciendo desde los años 70 y luego cada vez tiene 10 años más. O es que sea yo creo que esa es la clave es la palabra que has dicho. Tú no es que sea resiliente, es que se adapta. Y se adapta porque no es la sociedad, sino porque son cientos de millones de individuos los que se adaptan. Es como se adapta un hormiguero, no como se adapta a un león, que es distinto. Es como se adapta un hormiguero. Y un total, hormiguero con millones de hormigas, con cientos de millones de humanos intentando ganarse la vida, se adapta de una manera imparable. Entonces, eso es, o sea, para mí la razón del optimismo no es en que haya un tío que lo vaya a solucionar, ¿no? Es que hagan lo que hagan, las jodidas hormigas que somos, nos buscaremos la vida. Y se buscarán la vida. Ojo, digo económicamente, ¿eh? Si nos dejan en paz y no hay guerras ni cosas de estas, pues se busca la vida. No hay pero porque no hay un ente abstracto que es la sociedad. No es porque la reina hormiga tenga un plan perfecto para el hormiguero, sino porque millones de hormigas consiguiendo reglas muy limitadas, sin ser muy listas, son imparables. Si no, echa aquí 20 hormigas y verás tú dentro de unos años. pues, con esa reflexión que además está muy en línea con libros y discursos de Huerta de Soto cuando le preguntan sobre soluciones acerca del anarcocapitalismo y dice, pues no lo sé, pero lo que acabas de decir, decenas de miles de individuos siempre va a ser mejor que un consejo de ministros. O sea, Hombre, van a eso buscar, es. van a iterar y llegarán a una conclusión muchísimo mejor, por lo cual a día de hoy no sé cómo sería un estado, o sea, un estado anarcocapitalista, pero sé que terminaría sucediendo por básicamente por esa innovación y creatividad empresarial de miles y cientos de miles de individuos. Eso es. Eso es. Pues muchísimas Pues gracias nada, por hombre. tu tiempo. Un placer tenerte aquí en el podcast. Nada, pues gracias a ti, hombre, un placer.